Ese es el barrio más humilde y es lo que llamamos una zona de silencio en el proyecto de restauración. Es un lugar donde no se van a construir hoteles, es un lugar donde está quizás la parte más antigua, más habitada, donde las familias tienen una raíz más profunda en el suelo. Es el barrio de Belén, el barrio de Nuestra Señora de Belén. Fue precisamente allí, en lo que fue el Real Colegio de la Compañía de Jesús, donde se estableció el Observatorio Astronómico, en el cual se analizó el ciclón como fenómeno tropical. Allí donde el primer fundador de una orden masculina religiosa en América, Pedro de San José Betancourt, llegado de Guatemala, creó un hospicio para los pobres y los que poco tenían. En ese lugar, que después fue ministerio, después padeció un incendio, como tal destruido y pulverizado, llegó a nosotros. Se produjo la iniciativa de crear este lugar de encuentro. No es un asilo, es un lugar de encuentro. Ellos van y vienen. Ellos rompen en la soledad y se reúnen con gente de su generación, pero no era suficiente. Cuando nos reunimos solo con la gente de nuestra generación, padecemos como algo así, como almas del purgatorio. Necesitamos tener un contacto permanente con el otro y los otros. No hay cosa más bonita y haber colocado allí también un lugar de reunión de los más pequeños. Sobre todo están los niños de las madres solteras, de las madres solas, de las mujeres que han enfrentado temas laborales, y allí los niños se reúnen también con esa otra generación. Es muy bonito meditar que el tiempo de la vida es breve y que lo importante es llegar a la edad que ellos tienen. Por lo general, los ancianos piden ser escuchados. Con el tiempo, la familia, sobre todo en la dinámica de la vida moderna, se va alejando de ellos. Por eso, poder reunir diariamente allí 4, 500, 600, 1000, que sea su refugio en caso de ciclón, de tormenta u otra contingencia, que sea el lugar donde hacen una vida cultural, donde hacen teatro, música, que sea el lugar donde se atiende a los niños inválidos, los discapacitados, a los sordos, a los que tienen visión limitada. Y haber creado en torno a Belén una red de residencias protegidas para la tercera edad, para los matrimonios, para los que no se quieren separar, para los que deben evitar una caída, para los que no deben estar ya encerrados para siempre. La puerta estará siempre abierta mientras sea posible, que ellos puedan salir, entrar, ir, venir, en fin, que puedan vivir. Esto es lo que yo creo. Este ha sido el ideal de Belén. Y esa es una fortaleza secreta. Yo generalmente llevo a muy pocas personas allí, como tampoco al centro de niños discapacitados, ni al centro de salud mental para tratar las adicciones. La drogadicción, por ejemplo, que aunque no es un signo de la sociedad cubana, no deja de estar presente como en todas partes del mundo. Entonces, esta o cualquier adicción tratada, el diálogo entre las personas, ese es el sustento de la obra restauradora. Yo no he escuchado nunca en ningún gabinete especializado que un restaurador, un historiador, un arquitecto sea interrumpido para plantearle que de pronto faltan jeringuillas hipodérmicas en el hospital materno o que faltan, no sé qué, un medicamento determinado. Yo siempre dije que había que tomar el pescado y la cabeza, porque hay quien compra un pez y le coge miedo a la cabeza. Debíamos comprar la cabeza, que era la cuestión social, y no solamente la parte bonita del tema. Y sobre todo, ya que usted viene de dónde viene, le diré que lo más importante es lo siguiente: no nos avergonzamos de pedir, ni nos avergonzamos de decir somos pobres. A los pobres siempre los tendremos con nosotros. Pero dice el Evangelio que nadie te dirá un pan, le devolverá una piedra. Nadie te dirá un pez, le dará una serpiente. Por tanto, yo pido. Hay un misterio por el cual todas las mañanas alguien extiende la mano, generalmente un desconocido,
y me da lo que busco. Ahí está la clave, la esperanza. La clave de este proyecto es la esperanza. En tiempos difíciles, mundiales, locales, también difíciles para nosotros, hallar un discurso de esperanza sobre la base de una praxis de cohesión, de búsqueda de la familia como punto central de la cuestión. He ahí el desafío. Corolario, finalmente, profesor, ¿qué mensaje le deja a los jóvenes, ajenos a veces a la realidad del patrimonio y del sentido del patrimonio de toda América Latina y el Caribe? ¿Qué mensaje daría usted en ese marco de esperanza con el que usted nos acaba de... Vivamos el tiempo que nos tocó vivir, y los jóvenes tienen que vivir su tiempo, y necesariamente los hijos de usted y los míos ya no piensan como nosotros en la forma. Lo que hay que buscar es que se acerquen al fondo de la cuestión. ¿Qué son los valores? Los valores éticos que deben ser el norte de toda sociedad. Cada sociedad tiene la suya. La sociedad colombiana tiene su ética, yo la conozco. Una vez recorriendo las calles de Bogotá muy temprano, me equivoqué con el uso horario, de pronto me encontré frente a aquella torre observatorio donde el sabio, cerca de un jardín, observaba el mundo. Y entonces pensé que nosotros debemos subir como él al observatorio para ver el cielo y el mundo, pero debemos ser capaces de bajar y dialogar permanentemente. Y a los jóvenes les digo lo que dije una vez para mí, leyendo al gran poeta Rabindranath Tagore: no tengamos miedo a escuchar ni miedo a actuar, ni siquiera miedo a errar. No sea que cerrando todas las puertas al error, corramos el riesgo de que la verdad se quede afuera. Gracias. A usted.